Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Vamos a tener una ayudantía el día de hoy. El tema que les van a evaluar el día de mañana, pues polímeros de condensación y las propiedades de los polímeros. Entonces vamos primero a revisar lo que son polímeros de condensación, ¿ya? Bueno, primero, pues como teoría general, saber primero que esta polimerización se lleva a cabo por crecimiento de pasos. Por crecimiento de pasos, no por crecimiento de cadena. Es muy importante tener claro eso, ¿ya? Segundo, que cada condensación es un paso individual en el crecimiento del polímero y no hay reacción en cadena, ¿ya? Es decir, que formamos dímeros y esos dímeros se condensan y forman tetrámeros y así sucesivamente, ¿ya? Y bueno, estos pueden ser poliésteres, poliamidas, policarbonatos, poliuretanos, bueno, vamos a revisarlo igual, aunque los policarbonatos y los poliuretanos son básicamente poliésteres, es decir que al final se resume esto en poliésteres y en poliamidas, ¿ya? Pero igual vamos a revisar. Entonces, ¿cómo se puede dar esta polimerización? Bueno, se puede llevar a cabo entre dos monómeros que tengan grupos funcionales repetidos pero distintos, ¿ya? Bueno, aquí por ejemplo tenemos un diácido, ¿sí? Tenemos un diácido y tenemos un diol. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Este OH, estos dos OH y estos dos hidrógenos pues, van a formar agua, ¿sí? Esa va a ser el subproducto de esta condensación que se va a formar, van a formar agua. Ya recuerden siempre que en una condensación ustedes van a tener un subproducto, ¿sí? Un producto secundario, ¿ya? Y en este caso pues van a formar agua y se va a llevar a cabo la polimerización, ¿ya? Es decir, bueno, se va este OH y si aquí tenemos pues este enlace, todos enlaces, ¿ya? ¿Ya? Y este oxígeno que queda, por decirlo así, solo, ¿con quién se va a unir o con quién se va a enlazar? Pues con este otro oxígeno de acá, ¿ya? Se van a enlazar, ¿ya? Y se va a formar pues el polímero, ¿ya? Esto es la estructura mínima de lo que sería el polímero, por si acaso, no es que es como tal el polímero, ¿ya? Es la mínima repetición, ¿ya? Y bueno, y dependiendo a las condiciones en las cuales se realiza esta polimerización, pues va a repetirse esta estructura. Por eso aquí está N, porque esta estructura pues va a repetirse N veces, no sabemos cuánto, ¿ya? Y bueno, ¿y cuántas moléculas de agua se formarían? Pues se formarían 2N moléculas de agua, ¿ya? Y esto es un heteropolímero o también llamado poliéster, ¿ya? Bueno, un heteropolímero, ¿por qué? Porque se forma de dos monómeros diferentes, y es un poliéster porque, si se dan cuenta, pues aquí tenemos en esta estructura un éster, ¿ya? Por eso es un poliéster, ¿ya? Por esa razón lleva el nombre de poliéster, ¿ya? Esa es una forma. Igual ya vamos a revisar ejemplos. Ahora, también se puede dar una polimerización de condensación cuando tenemos un monómero y ese monómero pues tiene dos grupos funcionales distintos. Por ejemplo, esa molécula de aquí tiene un grupo amino y un grupo ácido. Un grupo amino y un grupo ácido. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Nuevamente se va a formar agua, es decir, entre este OH y este hidrógeno, un hidrógeno, bueno, de los dos que tiene el grupo amino, y en esta condensación pues se va a formar agua, ¿ya? Y ahí es muy sencillo porque se va este hidrógeno, se va este OH, pues y esta va a ser la mínima estructura de repetición de esta polimerización. Y esta estructura pues se puede repetir n veces. Ya, como dije, esto depende de las condiciones con las cuales se haya acabado la polimerización, cuántas repeticiones al final van a haber, ¿no? Cuántas estructuras de repetición van a haber. Entonces, ya tendríamos formado aquí una poliamida. Si se dan cuenta, pues esto es una poliamida, ¿ya? Y si aquí no es muy notorio, pues lo podemos también escribir esta estructura de esta manera. Ya ponemos aquí el grupo R, ¿ya? Y aquí pues tenemos este CO que está conectado a un NH. Y si se dan cuenta, pues esto es una amida. Sí, es un grupo funcional amida. Entonces, por esa razón, recibe el nombre de una poliamida, ¿ya? Y se forma en este caso N moléculas de agua,
ya no se forma dos N moléculas de agua, sino que se forman N moléculas de agua. Y es un homopolímero porque solo estamos trabajando con un monómero, ¿ya? Con un solo monómero. Muy bien. Ya. Bueno, de hecho, esta polimerización pues sirve para formar lo que son las proteínas. Y de hecho, bueno, cuando ustedes vean proteínas, pues van a ver que la polimerización forma lo que se llama el enlace peptídico o péptido. Entonces, bueno, más adelante cuando ya revisen proteínas, pues van a notar esto. Pero igual es importante conocer pues que gracias a esta polimerización es que se van formando pues estas proteínas, pues, y una característica muy importante de estas proteínas o de su estructura pues es el enlace péptido o peptídico. Bueno, bien. Ahora pues vamos a ver ejemplos. Tenemos el Kevlar, ¿ya? Y el Kevlar pues se va a formar de este diácido, ¿ya? Y de este otro monómero, ¿ya? Que es el diaminobenceno, el diaminobenceno, ¿ya? ¿Y qué va a suceder? Bueno, ya. Primero pues tenemos que ver qué grupos o qué elementos pues van a llevar a formar nuestro producto de condensación, nuestro producto secundario como tal. Y ahí, bueno, si se dan cuenta, aquí tenemos este OH y tenemos un hidrógeno de cada lado en los grupos amino. Entonces ya se dan una idea de que el subproducto de condensación pues va a ser agua. Es decir que esto se va a ir de la estructura, ya no van a aparecer, ¿ya? Y se van a enlazar. Este CO se va a enlazar con este NH, ¿ya? Y se va a formar pues nuestra estructura de repetición para este polímero, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Es la estructura mínima de repetición, ¿ya? Y como dije, pues se pone la N porque, como vuelvo repito, dependiendo de las condiciones, esa estructura de repetición, pues, bueno, valga la redundancia, estará repetida, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Cuántas moléculas de agua se forman? Pues 2N moléculas de agua. Sí, 2N moléculas de agua. Por aquí salen 2 moléculas de agua y como esto ocurre N veces, pues 2N moléculas de agua. ¿Ya? Y se forma pues una poliamida y se dan cuenta, pues aquí tenemos un grupo funcional amida. Entonces si tenemos este grupo funcional amida, pues al final pues lo que tenemos es una poliamida. ¿Ya? Como unos detalles importantes, bueno, no se logra visualizar bien, pero estos bencenos ya le dan resistencia a este polímero. Sí, estos bencenos le dan mucha resistencia a estos polímeros. ¿Ya? Es una característica que tiene pues estos polímeros, ¿no? Estos bencenos. ¿Cuál es su función? Pues no, aquí como tal. ¿Qué es lo que gana? Pues no, este polímero al formarse. Y tenemos también otro ejemplo que es el nylon 6, ya y se forma a sí mismo pues de un diácido, ¿ya? Y de en este caso pues nuevamente de una diamina, ¿ya? Es muy sencillo, es similar al anterior, nuevamente pues su producto de condensación pues va a ser en el agua, tenemos aquí este OH, este hidrógeno y este hidrógeno, pues va a haber la condensación pues y se va a formar pues 2 moléculas de agua, si solo ocurre una vez obviamente, pues no, ya, pasando por ahí pues se van a formar moléculas de agua y como ya esto desaparece o esto sale de la estructura, ya, sale de la estructura, este CO va a enlazarse con este NH y se va a formar pues ya la estructura de repetición, ya, bueno aquí obviamente pues queda un enlace, queda otro enlace, pues, ¿no? Y dependiendo, pues, ya cuando se vuelvan a repetir, pues, van a aparecer, pues, ¿no? Y esto, pues, se le pone la N, pues, porque no sabemos cuántas repeticiones, pues, habrán de esta estructura, así que por eso N veces, ¿ya? Y dependiendo de la cantidad que tengamos de repetición, pues, se van a formar también las moléculas de agua, como no sabemos cuántas, o bueno, o decimos que son N veces, pues, entonces son 2N moléculas de agua las que se van a condensar o se van a formar. Perfecto. Si se dan cuenta también, pues, estas poliamidas pueden formar entre ellas mismas, ¿no? Entre estructuras similares, puentes hidrógeno. Y esto es muy interesante porque al formarse estos puentes hidrógeno se van formando fibras. ¿Ya? Se van formando fibras. De hecho aquí, pues bueno, no sé si se logra ver.
nos damos cuenta que tenemos estas dos estructuras de repetición. Este hidrógeno pues se enlaza con este oxígeno, este hidrógeno aquí se enlazaría con otro oxígeno, bueno, no se ve, y este oxígeno pues se enlazaría con otro hidrógeno y se van formando pues fibras. Y todo obviamente por la acción de estos puentes hidrógeno. Bueno, vamos a ver ya unos ejercicios. Y dice, dibuje las siguientes estructuras. A ver, dice, bueno, ustedes cuando ya estén viendo pues, el video, pues bueno, pausan el video y lo que van a hacer es lo siguiente, van a formar el polímero Nomex y se forma pues de un ácido metatálico y de de aminobenceno. Ya, entonces ustedes pausen el video, intenten resolverlo. Obviamente, pues lo principal, pues obviamente determinar cómo se escriben estas estructuras químicas, cómo se dibujan como tal, y luego pues ya dependiendo a las estructuras que tengan, pues van a formar la polimerización. Bueno, van a conocer cuál es la estructura mínima de repetición. Entonces, bueno, pausen el video, tomen su tiempo y bueno. Perfecto, ya imagino que ya lo han de haber resuelto, entonces vamos a revisar cómo nos debería haber quedado. Bueno, entonces, lo primero, pues saber cuál estructura química es el ácido metatálico. Entonces, determinábamos que esta estructura, pues, es el ácido metatálico y el metadiaminobenceno, pues, es esta estructura de acá. Entonces, si se dan cuenta, tenemos estos OH, y tenemos estos hidrógenos. Entonces nos damos una idea de que el producto de condensación, el subproducto, va a ser el agua. Ya es lo que va a condensarse de esta polimerización. ¿Ya? Y de ahí lo único que hacemos es ya simplemente escribir la estructura mínima de repetición. Entonces este CO pues se va a enlazar con este NH, ¿sí? Se va a enlazar con este NH. Y aquí tienen que ser también muy ingeniosos como ya dibujan, pues no como tal la estructura de repetición. Si se dan cuenta, pues escribimos primero el benceno y luego ya ponemos los enlaces. ¿Ya? Si se dan cuenta, pues esta polimerización ocurre en el enlace meta o por enlace meta, así es como se conoce también. Entonces, para que vean la diferencia, ¿ya? Y hay mucha diferencia porque en otros ejemplos, por ejemplo, puede estar aquí el CO y acá el CO, entonces al final esto se dibuja acostado, pues, ¿no? Y se grafican, pues, y se van poniendo los CO, ¿no? Entonces aquí en este caso es diferente. Tenemos el CO que está conectado a este NH, como tal sabemos que es el grupo funcional amida, entonces es una poliamida lo que vamos a obtener, ¿ya? Y es muy sencillo, ya tenemos la estructura de repetición. Este enlace lo dejamos como, digamos, libres, entre comillas, pero sabemos que están conectados a otras estructuras de repetición, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Y esto pues se repite n veces, entonces se forman 2n moléculas de agua. Y tenemos hecho nuestro primer ejercicio. Siguiente. A ver, ustedes nuevamente pausen el video y escriban el producto de polimerización que se formaría al reaccionar terestalato dimetílico y etilenglicol. Ya. Pausen el video, dense unos 5 minutos, 3 minutos. Realmente no son complicados, pero pausen un momento el video. Entonces esto ya debería estar hecho en 3, 2, 1. Bueno, entonces ya lo tenemos listo. Vemos que sí. Y bueno, entonces nuevamente, aquí tenemos en este caso, pues ahora esto es éster, esto ya es un éster, ¿ya? Y ahora pues ya no se va a formar agua. Si se dan cuenta, pues aquí tenemos este metoxi, estos grupos metoxi, tenemos estos hidrógenos, ¿ya? Y este metoxi con este hidrógeno, pues ¿qué es lo que va a formar o qué producto de condensación se va a liberar? Metanol. Entonces ahora nuestro producto de condensación secundario, ojo, secundario, o el que se va a condensar, pues es el metanol. ¿Ya? Y de allí es lo mismo. Tenemos este enlace, pues que en teoría quedaría libre, pero no es así. Este enlace, este carbono se enlazaría a este oxígeno, ya sin el hidrógeno, a este oxígeno, ya sin el hidrógeno, ¿ya?
esto pues obviamente pues queda con el enlace, esto se enlazaría pues del lado izquierdo con otra estructura de repetición y este lado acá pues también con otra estructura de repetición, el lado derecho. ¿Ya? Y vamos a ver cómo nos debería haber quedado y bueno, es muy sencillo, se dan cuenta, ¿ya? Este CO pues se enlaza con este oxígeno, como les mencionaba, y este grupo que está aquí pues se dan cuenta es un éster. Entonces si es un éster es un poliéster lo que se ha formado, ¿ya? Y bueno, ya con el nombre común de este polímero pues es el dacrón. Este es el polímero dacrón, ¿ya? ¿Y cuántas moléculas de metanol se habrán liberado? Pues bueno, se habrán liberado 2N veces. 2N moléculas de metanol en forma de gas. Ojo, en forma de gas. ¿Ya? Excelente. Veamos otro ejemplo más. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Ahora, voy a agrandar un poco esto. Bien. Bueno. Ahora ustedes van a formar el polímero glictal, ¿ya? Y se forma pues el ácido tálico y etilenglicol. Bueno, realmente tiene diferentes formas de formarse. Ustedes pueden buscar en internet y les van a salir que no es la única manera de llegar a obtener glictal. O sea, hay muchas reacciones de polimerización, o sea, utilizando otros monómeros como tal, ¿ya? Pero bueno, en este caso pues tenemos ácido tálico y etilenglicol. Ya saben, lo primero, si no tenemos las estructuras químicas, bueno, dibujemos las estructuras químicas y dependiendo a eso, pues ya vemos cómo nos debería quedar nuestra estructura de repetición. Bueno, pausen el video y bueno, esto ya deberían tenerlo hecho ya. Bueno, entonces vamos a revisar este ejercicio. Tenemos el ácido tálico y tenemos el etilenglicol. Realmente es muy sencillo, se dan cuenta, pues tenemos otra vez este OH, este hidrógeno y este hidrógeno. Entonces, este OH con este hidrógeno va a formar agua y el otro pues también formará agua, es decir, que se van a liberar de esta polimerización. Si ocurriera si solo se diera un paso, lo que se obtendría serían 2 moléculas de agua, ¿no? Pero claro, como tal, pues sabemos que no va a pasar eso, ¿no? Sino que van a ser muchos más pasos, ¿ya? Y es sencillo. Nuevamente, ustedes tienen que ser muy ingeniosos al momento de escribir la estructura de repetición de este polímero. Este CO pues ya queda libre, ¿ya? Pero realmente se enlaza pues a este oxígeno, se enlaza a este oxígeno, ¿se dan cuenta? Se enlaza a este oxígeno. Y bueno, pues el otro oxígeno pues ya también ya se lo pone sin el hidrógeno. Y pues ponemos este enlace, y acá también este otro enlace pues, y tenemos ya nuestra estructura mínima de repetición de este polímero. Y bueno, pues ya sabemos que aquí pues aquí vienen más estructuras de repetición en el lado derecho y en el lado izquierdo pues también vienen más estructuras de repetición. ¿Ya? ¿Cuántas veces están? Pues n veces. N veces, es decir que se forman 2N moléculas de agua. Se condensan también pues en esta condensación. Bueno, hemos revisado estos 3 ejercicios. ¿Y qué sería esto? Bueno, tenemos aquí este CO y este O, es decir que si nos damos cuenta, pues es un grupo funcional éster, es decir que lo que tenemos es un poliéster, ¿ya? Es un poliéster. Bien, ahora vamos con los policarbonatos, ¿ya? Vamos a revisar. Como les dije, los policarbonatos y los poliuretanos que vamos a revisar son, en teoría, poliésteres, son poliésteres, ¿ya? De hecho, el policarbonato es un poliéster del carbonato. Simplemente eso. El policarbonato es un poliéster de carbonato. ¿Ya? Y el éster de carbonato como tal pues se representa de esta forma. ¿Ya? El éster de carbonato. Tenemos este carbono pues que está enlazado a este oxígeno, un doble enlace, pues tenemos estos otros 2 oxígenos que están enlazados al carbono y estos 2 grupos R que son diferentes, ¿no? Si nosotros esto se nos forma o lo podemos visualizar en la estructura de repetición, pues decimos, listo, esto es un policarbonato. ¿Ya? Esto es un policarbonato porque esto que está aquí, lo que está aquí, sería un éster de carbonato. Entonces, ya con esto, pues ya sabemos lo que en teoría debería visualizarse en nuestra estructura de repetición. Y tenemos este ejemplo, tenemos el fosgeno y el bisfenol A, ¿ya?
Si se dan cuenta, pues estos dos cloros van a salir de esta estructura. ¿Y con quiénes se van a unir? Con estos dos hidrógenos. Este hidrógeno de acá y este hidrógeno del lado derecho. ¿Ya? Estos hidrógenos se van a unir con estos cloros. ¿Y qué se va a formar o qué se va a condensar? Pues ácido. Perdón, no ácido clorhídrico, no, sino cloruro de hidrógeno, porque ya vamos a obtener esto en forma gaseosa. Cloruro de hidrógeno. HCl. Y ahí es lo mismo, es lo mismo. Entonces, este carbono se enlazaría pues a este oxígeno, ¿sí? Este carbono se enlazaría a este oxígeno, como vemos acá. Y bueno, este otro oxígeno pues queda, pues obviamente sabemos que se va a enlazar a otra estructura de repetición, ¿ya? Pero como tal, pues ya tenemos, si solo dibujamos una estructura de repetición, pues es la siguiente, es muy sencillo. Simplemente este carbono se enlaza pues a uno de los oxígenos, a uno de los dos oxígenos pues, que están en el bisfenol o que provienen del bisfenol, y hemos obtenido nuestra estructura de repetición. Y lo que les mencionaba, ¿por qué es un éster de carbonato? Perdón, un policarbonato, porque bueno, si aquí tuviéramos otra estructura de repetición, tuviéramos aquí un oxígeno, un benceno, ya, un benceno, y bueno, y luego pues lo demás, pues, ¿no? Y se dan cuenta que si tenemos aquí un oxígeno y un benceno, tenemos un éster de carbonato. Tenemos un éster de carbonato, pero sería muy parecido. Sería muy parecido a lo que tenemos acá. Sería un éster de carbonato. Entonces, al ser un éster de carbonato que está presente dentro de esta estructura de repetición, o en este polímero, pues, ya podemos concluir que es un policarbonato. O también poliéster de carbonato. Y bueno, y este polímero se conoce como lexan. Lexan, ¿ya? Ahora vamos a ver los poliuretanos. Voy a poner esto más arriba. Poliuretanos. Bien. Primero pues debemos saber qué es un uretano o cuál es la estructura de un uretano. ¿Ya? Un uretano no es otra cosa que un éster de carbamato. Entonces ya nos damos la idea de que un poliuretano pues, es un poliéster como tal, simplemente que es un tipo de poliéster. ¿Ya? Entonces este es un éster de carbamato, pues este carbono pues está, bueno, este grupo carbonilo, ya, este grupo carbonilo está enlazado a un oxígeno del lado derecho y el lado izquierdo pues a un nitrógeno. ¿Ya? ¿Y cómo se forman? Pues los uretanos se forman siempre de un isocianato con un alcohol. ¿Sí? De un isocianato con un alcohol. Entonces, aquí tenemos este isocianato, déjenme ver si podemos hacerlo más grande. Ya tenemos este isocianato y este alcohol y se va a formar el uretano. ¿Cuál va a ser la diferencia o qué es lo que vamos a notar? Bueno, pues si se dan cuenta, pues aquí ya no aparece el doble enlace que aparece en el isocianato, sino que solo hay un enlace simple ahora en el uretano y aparece también un hidrógeno. ¿Ya? Es la única diferencia. ¿Ya? Y también pues que como tal, pues este oxígeno que está acá, ¿ya? Se va a unir o se va a enlazar con este carbono, con el carbono de acá. Este oxígeno que está acá se va a enlazar con este carbono. Déjame ver si puedo. Bueno, no puedo. El punto es que ya, este oxígeno se va a enlazar con este carbono y aquí tenemos el uretano. ¿Ya? Esto proviene del alcohol, este OR proviene del alcohol y esto proviene del isocianato y como les menciono, aquí ya desaparece el doble enlace, aparece ahora un simple enlace y un hidrógeno también aparece. Y tenemos el éster de carbonato. Ahora sí, ya sabiendo eso, pues ya estamos listos para conocer cómo es la polimerización de un poliuretano. Bueno, ¿cómo se forma un poliuretano? Se lleva a cabo cuando reacciona un diol con un disocianato. Un diol con un disocianato. ¿Ya? El disocianato más frecuente, el disocianato más usado en esta polimerización o más frecuente es el disocianato de tolueno. Ya es el que comúnmente se utiliza para estos tipos de polimerización. Bueno, vamos a realizar un ejercicio brevemente. Ya. Completar la siguiente reacción de polimerización.
ya tenemos nuestro isocianato de tolueno y tenemos aquí pues nuestro etilenglicol. Ya. Si se dan cuenta, pues aquí tenemos un grupo isocianato, otro grupo isocianato, y tenemos aquí los dos grupos OH. Ya, recuerden siempre que la condensación son entre grupos disfuncionales o bifuncionales. Siempre recuerden eso. Ya, siempre recuerden eso. Ya. O entre grupos funcionales que se repiten. Ya, vamos a decirlo así también. Ya. Y bueno, entonces este isocianato con este grupo alcohol va a formarme un uretano, un grupo uretano. Ya. Si solo tuviera pues un grupo alcohol y un grupo isocianato, pero como tenemos dos, va a ocurrir una polimerización. ¿Ya? Y es muy sencillo, entonces. Vamos a, bueno, vamos a tomar esto de referencia. A ver, este doble enlace va a desaparecer y aquí va a aparecer ahora un hidrógeno. ¿Ya? Va a haber un enlace simple entre el carbono y ese nitrógeno. ¿Ya? Y este oxígeno, con todo esto que está acá, se va a unir al carbono, se va a enlazar al carbono. Y lo que nos debería quedar es esta estructura de repetición. Miren, como les mencioné, aparece un hidrógeno en el, o sea, desaparece el doble enlace, ahora aparece un hidrógeno, hay un simple enlace entre el carbono y el nitrógeno ahora, ¿ya? Y este oxígeno que está enlazado a este CH2, oxígeno, porque ya tampoco va a aparecer el hidrógeno, ojo, ya no va a aparecer tampoco el hidrógeno, me forman pues ya esa estructura de repetición. Y obviamente pues dibujamos un enlace tanto al lado izquierdo como al lado derecho porque sabemos que esta estructura de repetición pues se repetirá n veces. No sabemos cuánto, n veces. Así que n veces. ¿Ya? Y ya tenemos nuestra estructura mínima de repetición de esta polimerización. Y esto es un poliuretano porque si se dan cuenta pues aquí tenemos todo esto que está acá es un uretano. ¿Ya? Es un éster de carbamato. Entonces es un poliéster o ya si nos referimos al tipo pues es un poliuretano, ¿ya? Un poliéster de carbamato también lo podemos llamar así. Perfecto. Bueno, eso con respecto a ejercicios, son los cuatro tipos de polímeros que se podrían formar. Bueno, hay muchos más, obviamente hay muchos más, no es que sean los únicos, hay muchos más, pero son los más conocidos. Bueno, ahora vamos a revisar las propiedades de los polímeros para terminar. Y aquí esto es muy sencillo, vamos a tratar de entenderlo de una forma más fácil. A ver, la primera propiedad de los polímeros que vamos a revisar es la cristalinidad. ¿Qué significa que un polímero sea bien cristalino? Básicamente que su empaquetamiento pues haya sido llevado a cabo de una buena forma. Ya un buen empaquetamiento, ocurrió un buen empaquetamiento cuando se llevó a cabo la polimerización y se forma una red cristalina. Ya se forma una red cristalina. Vamos a ver acá cómo, déjenme ver. A ver, A ver, miren, se forman pues estos cristalitos o red cristalina. Esto le damos la red cristalina. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa cuando un polímero es altamente cristalino? Básicamente tiene mayor resistencia o una alta resistencia, una alta rigidez, ¿ya? Y una alta densidad. Bueno, aquí me olvidé de poner densidad, pero es aquí mayor densidad, mayor resistencia y mayor rigidez, ¿ya? ¿Qué más? Ya, también pues la estereoquímica también influye en la cristalinidad de un polímero. Por ejemplo, pues sabemos que dependiendo de la estereoquímica del polímero, se los puede considerar como polímeros isotácticos, polímeros sintotácticos o polímeros atácticos. Ya recordar que isotáctico significa mismo orden, sindiotáctico orden alternado y atáctico pues sin orden. ¿Ya? Entonces, bueno, recordamos un poco cómo es que se producía pues
Esta estereoquímica, bueno, básicamente dependía de la ubicación de los grupos laterales de los polímeros, ¿no? Como tal. Por ejemplo, si tenemos los grupos laterales que son el hidrógeno y un grupo R, si siempre están ubicados del mismo orden durante todo el polímero, pues sabemos que es un polímero isotáctico. Si están alternados, es decir, como que hidrógeno R y luego R hidrógeno y luego hidrógeno R, se dan cuenta es un orden alternado, tenemos un polímero sindiotáctico, ¿ya? Pero si están ubicados de forma aleatoria, como que R, H, H, R, H, R, H, R y luego R, H, se dan cuenta, pues es una aleatoriedad que hay en esa ubicación de estos grupos laterales, y pues tenemos los polímeros atácticos. ¿Quiénes van a ser más cristalinos? Pues los isotácticos, porque tienen un mayor orden, como tal tienen ya un orden definido, va a haber una red cristalina mucho más fuerte, un mejor empaquetamiento, ¿ya? Que un polímero sindiotáctico y que un polímero táctico. ¿Ya? No digo que el polímero sindiotáctico no sea también altamente cristalino, también de hecho lo es. Lo es mucho más que un polímero táctico. Sin embargo, pues entre los tres, quien es el que posee generalmente mayor cristalinidad, pues es el polímero isotáctico, ¿sí? Isotáctico, ¿ya? Bueno, continuemos. Propiedades térmicas. Ya, a ver, las propiedades térmicas. Resulta que, bueno, generalmente los polímeros, hay polímeros pues que están a temperatura ambiente, son vidrios, ¿ya? Su forma de presentación, por decirlo así, es vidrio a la temperatura ambiente, ¿ya? Si nosotros aumentamos esa temperatura, miren que los vidrios pues, obviamente son inflexibles, es decir, que un golpe pues los puede fracturar, los puede quebrar, ¿ya? Si elevamos la temperatura, ¿ya? Podemos llegar a la temperatura de transición vítrea, ¿ya? En esta temperatura ahí ocurre un proceso, un proceso de transición de fase entre la fase de vidrio y un termoplástico, ya es decir, un polímero que es moldeable, un polímero que es flexible, un polímero que es plástico, ¿ya? Ya. Si seguimos aumentando la temperatura, vamos a llegar a la temperatura de fusión cristalina, ¿ya? Y obviamente pues va a haber otra vez un proceso de transición de fases entre el polímero, entre la fase termoplástica a la fase líquida, ¿ya? Y vamos a obtener un polímero viscoso, ya, viscoso. Y de hecho, pues estos polímeros viscosos se podrían formar fibras, ¿no? Se podrían formar fibras, obviamente llevando un adecuado proceso para esta formación de fibras, ¿ya? ¿Esto dónde ocurre? Solo ocurre para los polímeros cristalinos, ojo, polímeros cristalinos, ¿ya? Polímeros cristalinos y... Ya, polímeros cristalinos y esto solo ocurre en los polímeros de cadenas largas, ¿ya? Los polímeros ramificados no, polímeros de cadenas largas. Cadenas largas. Ya otros polímeros, pues ya es diferente la cuestión, ¿ya? Y bueno, ya, polímeros de cadenas largas, tanto para los polímeros cristalinos que estamos en este momento mencionando, ¿ya? Y como ahora vamos a ver que son los polímeros amorfos, ¿ya? O también polímeros de baja cristalinidad. Bueno, un detalle más para mencionarles es que la temperatura de fusión cristalina es bien definida en un polímero cristalino de cadena larga, es bien definida, es decir, es una temperatura bien definida, ¿ya? Sin embargo, cuando ya tenemos un polímero amorfo o un polímero que tiene una baja cristalinidad, no ocurre eso, ¿ya? Sí, vamos a tener la fase de vidrio, por decirlo así, la fase de vidrio. Aumentamos la temperatura, llegamos a la temperatura de transición vítrea, que esa sí está definida, ¿ya? Pero ahora ya no es que vamos a tener un termoplástico, sino que vamos a ver como que el polímero va a tener una forma como que elástica, como de hule. Si seguimos aumentando la temperatura, vamos a tener una forma gomosa, ya, un polímero gomoso, ¿ya? Y si seguimos aumentando la temperatura, ya llegaremos a la fase líquida de este polímero, ¿ya? Y la temperatura de fusión cristalina es amplia, es un rango de temperatura, es un rango amplio, o sea, no está definida, no es bien definida como tal. ¿Ya? Esa es la diferencia entre un polímero amorfo y un polímero cristalino. Ojo, nuevamente, esto
estas transiciones de fases solo ocurren para polímeros de cadenas largas. Tener en cuenta eso, ¿sí? Esa es la condición. Bien, por último, plastificantes. ¿Qué son los plastificantes? Básicamente son compuestos o sustancias líquidas no volátiles que al añadirlas a los polímeros, ya, al añadirlas a los polímeros, reducen la cristalinidad del polímero y como tal, pues si reducen la cristalinidad del polímero, también disminuyen la temperatura de transición vítrea, ¿ya? ¿Para qué se hace esto? Bueno, porque hay polímeros que a veces, bueno, generalmente, pues los polímeros a temperatura ambiente están son vidrios, o sea, están en la fase de vidrios, por decirlo así, y su presentación es vidrio, entonces no son flexibles. Entonces, a veces se usan estos plastificantes para no aumentar la temperatura, sino que simplemente lo que se hace es disminuir la temperatura de transición vítrea, el punto de temperatura de transición vítrea, disminuimos esa temperatura, o bajamos este punto, por decirlo así, y resulta que ahora la temperatura ambiente pues ya habrá pasado la temperatura de transición vítrea por acción de este plastificante y ahora pues ya su presentación no es un vidrio, sino que ahora es un termoplástico. Es decir, que ahora es un polímero que es moldeable, un polímero que es flexible. Entonces, básicamente, eso es un plastificante. Y bueno, eso respecto a la teoría, realmente la polimerización por condensación y las propiedades pues son muy sencillas. Ya, ahora pues vamos a revisar unas preguntas de mi lección del semestre pasado. Son preguntas teóricas, ¿ya? Y preguntas que les pueden aparecer mañana en la lección. Entonces, bueno, vamos a revisarlas, no está de más hacerlo, y vamos a ir contestándolas, ¿ya? Esperen un momentito. Voy a compartir nuevamente pantalla. Perfecto. A ver, esta pregunta de acá. Dice, las características de polimerización por condensación se dan a continuación. 1. Solo enlaces carbono-carbono presentes en la estructura de polímero. 2. Uso de monómeros bifuncionales o polifuncionales. 3. Eliminación de una pequeña molécula de su producto. ¿Cuál de los siguientes es verdadero? A ver, recordemos las características. ¿Qué pasa? ¿Cómo se lleva a cabo una polimerización por condensación? Pues sencillo, se necesita monómeros bifuncionales o polifuncionales, es decir, que tengan grupos funcionales. Bueno, si son dos monómeros, pues son grupos funcionales iguales, pero que no se repiten para los dos monómeros, ojo, ¿ya? Y si es un monómero, pues es un monómero bifuncional, que tiene dos grupos funcionales distintos, ¿ya? Como por ejemplo cuando teníamos nuestro aminoácido, que teníamos el grupo amino y el grupo ácido. Entonces la segunda, como tal, sí es una característica. Y la tercera dice eliminación de una pequeña molécula de subproducto, por supuesto. Recuerden que siempre se libera o se condensa un subproducto de esta polimerización. Entonces, ¿cuál de las siguientes es verdadero? Pues la 2 y la 3. La 1 no puede ser. Ya, la 1 no puede ser. Ya, eso no es como tal una característica de esta polimerización. Entonces, bueno, marcamos la tercera respuesta. ¿Cuál es la siguiente pregunta que debemos revisar? Un momentito, es la pregunta 4. A ver, la siguiente. Dice, ¿cuál de los siguientes monómeros no son adecuados para la polimerización por condensación? Dice, A, hidroxiácidos, B, ácido butano dioico y glicol, C, ácido propanoico y etanol, y D, diaminas y ácidos dicarboxílicos. Bueno, hidroxiácidos, por supuesto que sí, sí se los pueden utilizar. Son monómeros que podemos utilizar porque es un monómero bifuncional. El ácido butano dioico y glicol también porque son monómeros, están dentro del grupo de monómeros polifuncionales o bifuncionales. Ácido propanoico y etanol, no, ese no puede, eso no, porque si se dan cuenta, pues en el ácido propanoico solo tenemos un grupo funcional y en el etanol pues tenemos un grupo funcional. Ya recuerden que si son dos monómeros tienen que haber en un monómero dos grupos funcionales iguales para los dos monómeros, claro. Pero en este caso solo hay un grupo funcional, entonces como tal pues no son adecuados para esta polimerización.
Entonces ya tenemos una idea de que esta sería la que habría que marcar. Igual revisamos la última, dice, diaminas y ácidos dicarboxílicos, sí. Esas también son monómeros adecuados, ya porque son monómeros bifuncionales o polifuncionales. Entonces la respuesta a marcar es la tercera. Vamos a revisar la quinta pregunta, dice, ¿cuál de los siguientes es cierto para el producto de polímero resultante formado cuando las moléculas de ácido tálico reaccionan con las moléculas de glicerol? Bueno, el ácido tálico tiene dos grupos funcionales iguales, que es el COOH, o dos grupos ácidos, y las moléculas de glicerol tienen tres grupos OH. Entonces, si se dan cuenta, pues como son dos grupos funcionales de un lado para un monómero y el otro son tres grupos de OH repetidos o iguales, es muy probable que el polímero que se nos forme es un polímero ramificado, ¿ya? Porque como al tener un OH, digamos, de más, o el glicerol, como digo, el glicerol tiene 3 OH, entonces es probable, muy, pero muy probable, que obviamente, ese hidrógeno, pues también que está conectado a ese hidrógeno del OH, ¿no? Que está en el medio, pero el glicerol tiene OH, OH y OH, el de OH en medio, pues pueda conectar y se puedan formar ramificaciones, entonces es seguro que se forme un polímero ramificado y no un polímero lineal. Ya, no sé si me hice entender, pero ¿por qué polímero ramificado? Debido a ese OH que está en el medio del glicerol, ya, en el medio. Por eso es que da la opción a que se formen ramificaciones en el polímero. Vamos a la otra pregunta. Esa dice, ¿cuál de los siguientes tipos de polímeros son conocidos por su alta cristalinidad? A ver, ¿cuál de los tres es más cristalino? Isotáctico. Entonces aquí la pregunta es muy sencilla, isotáctico. La respuesta es sencilla, isotáctico. Sin embargo, no significa que el singiotáctico no sea un polímero también cristalino o altamente cristalino. De hecho, sí lo es, como lo mencioné hace un rato, solo que el isotáctico es mucho más cristalino que el singiotáctico. Y bueno, y el atáctico pues tiene una baja cristalinidad. Igual más, ese acá. ¿Cuál de los siguientes subproductos se libera cuando una amina reacciona con cloruro de ácido? A ver, si tenemos una amina y tenemos cloruro de ácido, y aquí esto es una condensación normal, por si acaso. Es una condensación normal, ya no es una polimerización, sino que es una condensación normal. Si tenemos una amina y un cloruro de ácido, de la amina un hidrógeno va a salir de esa estructura, y del cloruro de ácido pues va a salir el cloro. Entonces ese cloro con ese hidrógeno va a formar HCl. Entonces, ¿cuál va a ser el subproducto que se le va a liberar? HCl, y ya está. Imposible que sea agua, imposible que sea amoníaco, imposible. Bien, y la última que vamos a revisar es la pregunta 12, que es esta, está aquí. ¿Cuál de los siguientes monómeros no puede someterse a la polimerización del crecimiento de cadena? Ya, a ver. Yo les mencioné que la, la polimerización por condensación ocurre por crecimiento. El crecimiento es por pasos, no es porque hay un crecimiento de la cadena. Entonces, la respuesta es muy sencilla. Solo tenemos que identificar un monómero que se utilice para la polimerización por condensación y ya con eso descartamos que los demás pues no serían los correctos. ¿Ya? En otras palabras, lo que quiero darles a conocer es que el monómero que se utiliza para la polimerización por condensación no puede ser utilizado para el crecimiento de la cadena. Entonces, listo, busquemos. El primero, tenemos aquí un diácido. Entonces, si tenemos un diácido, este monómero se utiliza para el crecimiento por pasos, no para el crecimiento de la cadena. Entonces, esa es la respuesta que debemos marcar. Los demás, pues no pueden ser. Los demás son para la polimerización por adición. Recuerden que la polimerización por adición es la que ocurre, es cuando hay un crecimiento de la cadena. Y listo, entonces esas son las preguntas, chicos, que hemos revisado. De antemano les deseo muchos éxitos en su lección de mañana. Cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, pues me la hacen saber por interno. Y bueno, cuídense mucho, estamos en contacto. ¿Sí?